Quisiera presentar a Luis Pedro Tracena brevemente. Luis Pedro es historiador, pero un historiador sui generis porque siempre se ha movido como en diferentes como espacios y también no se ha quedado en el recuento, definitivamente no, ¿verdad? Es de los nuestros. Entonces es investigador ahorita en la Universidad de San Carlos, pero también Landívar, perdón, en la Universidad Rafael Landívar, y también pues ha colaborado en otros proyectos independientes también, ¿verdad? Así que te dejo para la relatoría del día. Bueno, me dejaron la tarea más ingrata. Son 26 páginas, 13 hojas, más o menos. Pero haremos el esfuerzo por ver cómo sintetizamos. Es decir, lo primero que creo que habría que ver es si los que han participado y los que han participado todo el día están viendo en dónde están, que creo que es un punto básico, es decir, todo un tipo de discusiones que ya no tienen que ver con las viejas discusiones o debates sobre el arte que se tenía o que el canon suponía, sino que son discusiones sobre cuál es su papel en este proceso de arte, como se llama, de hacer y de producir arte. Eso me pareció muy interesante, porque además ese producir de arte está viviendo un contexto contemporáneo, que es una palabra que se ha usado como 1.000.000 de veces el día de hoy, es decir, se utiliza todo el tiempo, pero es una contemporaneidad que está implicando profundos cambios. Y esos cambios tienen que ver primero con el hecho de cómo pensamos ahorita, cómo vemos las cosas, cómo abordamos el propio proceso del arte, etcétera, ¿no? Y si ustedes quieren, voy a comenzar con un en medio, y ese en medio es cuando se habló de tecnología acá. Y la situación fue de un sentido de abrir los ojos y abrir, ¿cómo se llama?, el oído, para tratar de entender lo que esa relación generacional, como decía Rosina, estaba en el ambiente. Y era una relación generacional que hacía difícil a veces entender de qué estaban hablando, o si eso es arte o no es arte. Y ellos mismos cuestionaban si era arte o no arte, pero ¿cómo se llama?, hacían ese tipo de arte. Es decir, y lo trataban de expresar bajo los distintos soportes. Eso nos está diciendo algo que incluso en la primera intervención ya habían planteado, la idea de fronteras. Es decir, estamos todos, y creo que me parece que esa metáfora de estar en una situación fronteriza es un poco lo que yo pude ver el día de hoy. Hasta esto último, que fue lo de historia, que podría ser hasta lo más tradicional de todas las disciplinas que aparecieron acá, pero se está en una situación de frontera. Entre, obviamente, un antes, un después, pero sobre todo yo plantearía aquí una vieja idea de un escritor hindú en un dentro del dentro, o sea, in between, como se llama, decir, estar metido dentro, es decir, y eso es lo que siento que va reuniendo todo el día de hoy. Yo no puedo hablar de los días anteriores. Se comenzó, obviamente, con el problema del conocimiento,
con la experiencia de conocimiento, y ahí ya se planteó los primeros temas de cómo era importante hablar desde la persona, desde la propia persona, desde la propia experiencia, y esa ya es una categoría nueva. Ya es una categoría importante, es decir, hablar de la experiencia y producir y hacer arte es una experiencia, y ese es un primer factor que comenzó a salir. Pero una experiencia que tiene que ser comunicada. Eso lo planteó la compañera, ¿cómo se llama? Tiene que ser comunicada, y cómo comunicarlo. Y aquí se volvió a abrir el panorama, al panorama de a quién se comunica. Y el arte se comienza a verse, y en varias intervenciones el arte dejó de ser un hecho, digamos, de élite, que es algo que ya se está perdiendo en la memoria de ustedes, lo cual está bastante bien, para convertirse en un hecho de otros. Yo no voy a hablar de masas o de sectores sociales o cosas por el estilo, sí hay, es decir, hay otros, y lo vamos a ver, ¿cómo se llama ese? Pero es involucrarse con los otros, aquellos que están conmigo, pero que son mis otros, por ejemplo, en este caso, el público que estaba acá, y los que están afuera, y los que van caminando por la calle, etcétera, etcétera. Y la gran preocupación era cómo llegarle a todos estos múltiples otros, cómo llegarle a ellos. Y así, al plantearse a esa idea de los otros, se rompió con las palabras que se planteaban al principio, de interdisciplina o transdisciplina, y en fin, y todas los conceptos que se han venido creando partiendo desde la academia, porque había una crítica implícita a la academia. Uno, por su desdén hacia el arte. Y todos han dicho, no hay grandes cosas que se hayan hecho sobre arte. La historia del arte tal vez de lo que más se ha hecho, pero valoración de arte e investigación desde las ciencias sociales de arte, no hay mucho escrito en este país. Y esa crítica hacia la academia llevó a plantear es que esa relación con los otros tiene que ser mucho más importante, ¿no? Y se comenzó a hablar de experiencias particulares, de cómo se trabaja o se hace, y varios lo vivieron en todo el momento, cómo se trabaja o cómo se plantea el uso del arte en la construcción de las personas y en sus problemas de vida cotidiana, etcétera, 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 ¿no? Y eso incluso nos lleva, me voy a saltar un poco en este momento, pero nos lleva a la otra posición, donde fue muy interesante cómo a partir de la idea de que alguien se reconocía un mestizaje indígena, una de las compañeras se conocía como mestiza indígena, por decirlo de alguna manera, un mestizaje indígena, es decir, una categoría nueva, es decir, planteando incluso lo que puede ser una transgresión para muchos, es decir, que haya mestizaje indígena, ¿no? Es decir, se autonombraba como indígena, pero con todo un pasaje de mestizo fundamental, y a partir de ahí todas las demás compañeras fueron poniendo su posición y tratando de hablar cómo desarrollaban las formas de ver su arte desde el kush, como se llama, la cuestión del alma, esa palabra que hay de fondo, ¿no? Es decir, de cómo la concepción entre los pueblos indígenas era totalmente distinta, y el sentido del arte había variado profundamente, porque es el arte, como lo planteaban, si eso puede llamarse así, es desde toda la gente que participa en ello, frente a la vieja historia del arte, que es fundamentalmente individualista, ¿verdad?, de élite, ¿no?, de sectores mucho más cerrados, aún lo sigue siendo profundamente, es decir, y no involucrante, sino solo hasta muy contemporáneamente se involucra a las personas en la construcción de cierto tipo de actividades de arte, ¿verdad?, que las performances o que algunas intervenciones, etcétera, etcétera, etcétera. Eso me pareció fundamental, porque incluso se crearon
cierta tensión, ya al final de las preguntas, porque era, bueno, eso nos divide, porque ustedes están hablando desde lo suyo y lo que queremos es hacer un arte de conjunto. Y aquí entra un tema que también quedó en el ambiente de esta última mesa, ¿es posible hablar de un arte nacional en Guatemala? Ahí hay una pregunta de fondo. No está el Estado nunca ha financiado mucho, por lo menos ya se le olvidó cuando comenzó a considerar el arte como un elemento nacional, etcétera, etcétera, y ahora la gente se siente huérfana, como dijo Rosina, hay una orfandad, no hay dónde apoyarnos. Pero la discusión sobre la división y sobre la necesidad de unidad, que también es otro tema que hay aquí, encontró siempre o encuentra una tensión cuando las compañeras, y el compañero, indígena, hablaban de lo suyo, no en sentido nacional, sino en sentido propio. Y lo tienen propio y tienen expresiones propias y lo van desarrollando, y eso me resultó muy interesante porque es el diálogo que hay que comenzar a abrirse. La famosa discusión sobre si era hablar desde la opresión y meter a la opresión arriba como aprovechándose de la situación, puede ser válida la pregunta. La pregunta no es que no sea válida, si eso es posible o no, pero es siempre lo que nos falta todavía para abrir esos lazos de comunicación y de diálogo entre los indígenas y los que no somos, por decirlo así de una manera tan simple, ¿verdad? Seamos mestizos como nos consideremos, como lo querramos, ¿no? Pero la diferencia es fundamental en Guatemala, y entonces eso nos lleva siempre a la pregunta de si hay ese arte nacional. Se han venido incluyendo cada vez más arte o artistas, en el mundo del arte, no es decir, urbano, etcétera, 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 pero es obvio su proceso de autonomía. Es bastante obvia, y la forma de expresarse y de hacerse. Y entonces creo que ahí ese diálogo tiene que establecerse entre cómo nos abrimos a esas situaciones de autonomía que son. Y entonces, ¿qué significa construir una unidad nacional cuando existe eso? Es una pregunta que está siempre en el ambiente, es una pregunta de problema nacional, no es solo de la cuestión del arte, ¿verdad? Otros elementos, yo no puedo ahorita resumirles las veintitantas páginas, traté de ser muy riguroso tomando todas las notas, es decir, hasta donde pude, y además ya ni me entiendo a veces la letra. Tenía añales de no escribir tanto a mano. Pero bueno, son las cosas que pasan, y todas estas situaciones me parecen que se van enlazándose. Yo lo que vi es un día de muchos encadenamientos, uno tras otro se encadenaba, y como que en algunos momentos daba la sensación de que un tema ya era el preámbulo para el otro tema, y así era. Y sí sentí ese momento, ¿verdad? A pesar de que estaba muy atento y escribiendo, etcétera, etcétera, miraba cómo ese proceso se daba. Y fue por lo menos, digamos, en la relatoría que podemos dar, y podemos decir que hay ese lazo, es un lazo que es positivo, porque establecer ese tipo de lazo y encadenamiento permite decir de que al final de cuentas, a pesar de que vimos disensos, y ahora hasta en esta mesa estuvo más alegre, yo eso lo veo que estuvo mucho más alegre esta mesa, ¿no? Donde hay un poquito de yo no estoy de acuerdo, está bueno, pero ese enlazamiento está diciendo de que, y el hecho de que hay una persistencia del público está diciendo que realmente se estaba hablando de cosas con sentido.
y no de situaciones individualizadas en la que uno y otro tema no tienen, se mete a otra cuestión, ¿no? Y entonces tenemos que borrar cassette para meternos en el otro, en el otro tema. Y en fin. Muchas cosas de estas me parece que son de fondo, es decir, ese interés del diálogo, porque es una palabra también que se ha usado por montones, ¿no? Y se habla del diálogo, pero hay como una sensación de que tampoco se conoce cómo hacer diálogo. No hay una idea de cómo hacer diálogo, no es solamente conversar, el diálogo es incluso escuchar mucho, e incluso la primera se llamaba lo que no se escucha. En una parte se hablaba lo que no se escucha, y en ese sentido creo que se abrió un canal de escuchas que me parece fundamental a partir de estas visiones. Entonces, por lo menos hay una página que se me pasó en blanco. Entonces, vuelvo ahora, entonces pasamos de esa discusión, de entender que había un otro y que había que establecer un otro, de entablar una escucha y un diálogo con aparentemente nuestros otros, ¿cómo se llama? Es decir, pasamos a ver a otros que fueron esos jóvenes, como comencé a decir al principio. Es decir, jóvenes que basaban toda su posición en el uso tecnológico, o sea, en el uso de una herramienta, y quedó de fondo una discusión que a veces se hablaba y a veces se decía, ¿en dónde queda el humano? Y creo que ese tema es el tema actual en el mundo, el tema de que cómo lo tecnológico o no se está presentando de una forma en que el humano comienza a verse como algo desechable. Es más, los poshumanistas, eso es lo que los transhumanistas, ¿cómo se llama? Eso es lo que plantean significa nada más decir los humanos deben desaparecer porque el cuerpo no sirve, porque no sé cuántos, pero tenemos que dejar más o menos el pensamiento general humano y la capacidad humana de dejarle en alguna máquina que va a trascender al humano. Ese tema a mí me parecía muy importante, más que las cuestiones técnicas de que dieron, de cómo hacían toda una serie de intervenciones, y uno no sabe si un meme es arte o no es arte, ¿verdad? Es decir, porque en un meme hay esteticidad, muchísimas veces hay cosas preciosísimas, pero ¿cómo catalogamos eso? Y volvió a romper las fronteras de qué es arte, qué no es arte. Lo mismo que lo indígena ya la había roto, que qué es arte, o la parte que se llama artesanías, etcétera, etcétera, tiene arte o no es arte, porque como es popular, etcétera, y son discusiones de fondo que están en este país. Y entonces tenemos como ello fue fundamental, y se plantearon cosas que los jóvenes plantearon una serie de cosas que uno podría quedarse pensando. A veces siento un poco de ingenuidad ante la visión de la potencialidad, que era la primera palabra con que la compañera había iniciado, es decir, esa potencialidad del arte posible, ¿no? Los jóvenes están como explorando toda esa potencialidad. Lo definirán ustedes, porque al final de cuentas las definiciones siempre son colectivas, siempre son decisiones colectivas, decisiones dialogadas. Bueno, lo de las compañeras era grandísimo, lo de los compañeros también, pero creo que esa visión y esa discusión sobre tecnología y arte y humanos, o actividad humana, para no decir humanos, porque los humanos aquí están siempre y ellos han criado la misma tecnología, me parece que es algo que puede llevar
a replantearse, y la otra palabra que se habló bastante, incluso se criticó, resignificar. O sea, volver a significar, ¿cómo se llama?, los contenidos de esa actividad que llamamos arte, que cada vez está siendo mucho más grande, mucho más extensa, menos canónica. Es más, se rompe el canon ahorita precisamente, ¿no?, porque esas intervenciones son absolutamente novedosas, ¿no?, y donde se juega muchos elementos que ustedes como artistas podrán cuestionar o aceptar. Después pasamos de lo otro, pasamos de ese otro cómo dialoga como esto, esos otros jóvenes que plantean lo tecnológico y lo están viendo a través de ello. Nos fuimos inmediatamente a la situación, si ustedes quieren, del objetivo pedagógico que puede haber en el arte. ¿Para qué sirve el arte desde el fondo? ¿Y cómo puede transmitirse? ¿Y cómo puede desarrollarse el aprendizaje? ¿Cómo se llama? ¿Cómo puede el arte servir para procesos de aprendizaje individuales? Y se fue planteando obviamente ese aprendizaje en función de trabajar con la gente. Y otra vez la gente aparece ahí, ¿verdad? Aparece ahí. Es decir, ya se están hablando de herejías que hace unas décadas no hubiera sido aceptado con facilidad. Es decir, el arte para la gente, no para aquel que lo sabe ver, porque aprender a ver el arte es muy difícil, no es tan fácil. Es decir, cuando uno lee libros de arte, sobre todo de los más profundos, es decir, se da cuenta que está hablando en chino, como se llama. Es decir, uno dice, bueno, ¿y de qué están hablando? Es decir, hay una terminología, hay todo una forma de ver, de expresar, del simbolismo, del ícono, como se habló en algún momento, de los íconos y de todos ellos. Hay una forma de entender lo que hay detrás de ese arte y que explica su lenguaje. Eso era importante. Pero entonces la discusión se fue llevando, además con un ejercicio muy dinámico, muy bonito, que ahí les hizo hacer tareas a todos ustedes, y ahí hicieron la tarea, perfecto, ¿verdad? Y las compañeras estarán felices, es decir, de verse eso, es decir, pero se planteó un dilema, que es el dilema de educar. Y entonces este tema de educar es que siempre hay alguien que educa, que le dice a la gente lo que tiene que ser, lo que tiene que saber para poder entender ciertas cosas, en este caso el arte, ¿verdad? Y el grado de autonomía que el que observa el arte tiene. Y ahí hubo una discusión y después se bajó un poquito la tensión, ¿no? Y se fue aceptando, pero deja abierta otro punto. Es decir, cuando el arte, o sea, se va a presentar al mundo, se va a ir a la gente, se va a ir a las calles como planteaban, etcétera, entonces, ¿cómo va a hacer esa relación con la gente? Y luego se habló de mediación. La gran palabra era cómo mediar, obviamente porque hay que enseñar toda esta técnica del arte, hay que enseñar más o menos sus secretos y permitir que las personas lo sepan, pero cuando se está hablando de un arte que trasciende los círculos de artistas y del mundo ligado al arte, ¿cómo se va a hacer esa relación con el arte afuera en la calle? Poner una exposición afuera no necesariamente es que se establezca una relación de profundidad entre el que ve el arte, la persona común que ve en el arte, y la intención de quien puso una exposición afuera. Entonces me parece importantísimo. Por supuesto, ahí estaba otra vez el mensaje, digamos, más permeado del mundo indígena, que es: esto al final de cuentas se construye junto con la comunidad. Entonces ahí hay una situación de fondo que me parece que en todas las discusiones que hubo sobre la palabra mediación, al final se fue abriendo, lo fueron abriendo, ¿verdad?, para aceptar
¿cómo se llama? Que eso se tiene, la mediación funciona si es de doble vía, que me pareció muy importante. La base es que hay una vía que yo sí sé que hago al mediar, pero el que me observa no sé cómo está mediando conmigo. Esa otra vía yo la desconozco. Y eso es importante. Acuérdense que en cuestiones de texto, de texto, si vemos al arte como un texto, siempre va a haber miles de posibilidades en que la gente interpreta ese arte como texto, a leerlo como texto. Es decir, la cosa es que lo de los modelos educativos fue también muy interesante. Plantearon universidad, o sea, fue caminando y se planteó diversos elementos, sobre todo en una discusión que me pareció básica, que es aquella de qué es lo importante del arte, y que ya es una crítica bastante extensiva entre ustedes, pero que sigue siendo muy fuerte. ¿Es un objeto o es el proceso lo que vale? Y ahí hay una discusión de fondo que creo que queda abierta también para el futuro. Es decir, verlo como proceso y ampliar la idea, y entonces al verlo como proceso, la idea de arte se abre, sobrepasa el objeto, se ve a la gente que está detrás del objeto, e incluso se puede ver a la gente que ve el objeto, observa el objeto, o escucha el objeto, o participa del objeto. Por último, evidentemente dimos un brinco, ¿verdad? Que tal vez fue bastante el brinco con el tema de la historia, ¿verdad? Es decir, claro, yo soy historiador y me podría meter ahí a discutir también, pero no quiero meterme a eso, es decir, no es ese el tema, pero sí dejé planteado la idea de, bueno, ¿qué es una historia de arte? ¿Y qué es una historia de arte nacional? ¿Qué es una historia de arte unida? Etcétera. Son temas que se tienen que discutir, y hubo más o menos dos posiciones entre esa historia del arte unitaria que nos permite entender como personas, como un sentido de identidad, es decir, que en este caso sería sentido nacional, pero con esas patas cojas, que es, ¿qué pasa esto en un país donde lo nacional nunca se pudo construir? La palabra guatemalteco existe, todo está muy bonito, etcétera, etcétera, pero no todo el mundo se identifica con esa bendita palabra. Entonces ahí tratemos de fondo para pasar al problema de, entonces, el arte. Se me quedó la sensación cuando se habló de responsabilidad social respecto de quiénes era el que tenía la responsabilidad social. Entonces vuelve la pregunta: ¿quién tiene la responsabilidad social? ¿El Estado? El Estado se supone que es una función pública, que tiene todo un trabajo público y trabaja en función de la bendita palabra que la usan todos, bien común, y que nadie cree en ella. La mayor parte de la gente en este país no cree en el bien común, pero se habla porque así está puesto en la Constitución. Es decir, es posible ver en las condiciones del país de ahora que se esté funcionando en relación del bien común. Y me parece que también se hubo las respuestas de cierto escepticismo, cierta duda, que es el otro elemento de este tipo de discusiones. Es decir, no es posible o no se ve con facilidad cómo se puede reconstruir de un bien común a partir de instituciones oficiales como las universidades, etcétera, etcétera, o del mismo Ministerio de Cultura, siempre ausente, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, y ahí debe haber entonces también un proceso de demanda social, que creo que me parece fundamental replantearse en la necesidad de poder tener los artistas ese apoyo, porque los artistas al final de cuentas tienen una función social. ¿Trabajan para sí mismos? Posiblemente, o trabajan para nosotros, pero tienen una función social.
haya sido élite o no haya sido élite, los artistas son un mundo que tiene una función social. Al final de cuentas, se trabaja para que vean otros, para que observen otros, para que participen otros, para que, oigan otros. Ese sentido del arte me parece que es fundamental tenerlo en cuenta y plantear entonces una demanda al Estado. A este Estado hay que exigirles presupuestos, acciones, etcétera, 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 y no dejar eso como algo que, bueno, a la fatalidad, y con lo que viene, pues más fatalidad posiblemente, ¿no? Esto es lo que tenemos enfrente. Pero se tiene que reconstituir lo público, y si que ustedes quieren lo común más que el bien público, más que el bien común, porque el bien significa propiedad. Significa propiedad. En cambio, lo común es una acción a la que todos nosotros nos pertenece. Entonces, yo, para no alargarlos, porque además hemos estado aquí todo el día, es cansado, es largo, y además ya ha comenzado el flujo que camina, los flujos que van para afuera son importantes ya. Es decir, creo que preferiría dar una relatoría de este tipo, de dejar abiertas discusiones más que de concluir lo que ya ustedes vieron, estuvieron y aguantaron, todo este tiempo. Es decir, verlo en realidad como las preguntas que se nos abren totalmente siempre a partir de este tipo de debates. Los retos que hay, es decir, y cómo de alguna manera, y se plantearon muchas veces, incluso se plantearon soluciones en el camino, cómo enfrentar soluciones a toda esta amplitud de temas que salieron solo el día de hoy, después de 5 mesas, que me parecieron muy interesantes. Por lo menos personalmente, yo también, relator sí, pero parte del público también, es decir, oyendo, es decir, me pareció muy enriquecedor, y me pareció muy oportuno comenzar a hacer este tipo de seminarios en sus momentos, oportuno y necesario, para preguntarse y comiencen a verse lo que tal vez en términos educativos se llamaría metacognición, es decir, cómo en realidad los artistas se pueden ver lo que ellos producen por encima de ellos, verse ellos mismos por encima de sí mismos y poder entender el papel que están funcionando, los dilemas que tienen enfrente y las potencialidades, que me pareció siempre una palabra muy estratégica, esas potencialidades que abre el arte. Bueno, termino ahí. Muchas gracias.